Saludos amigos, buenos días. Iniciamos la semana con este lunes 11 de septiembre. Lunes 11 de septiembre, 22 años del ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Una tragedia que marcó la historia, marcó un antes y un después, hasta en el pase por los aeropuertos para territorio, entrada y salida de Estados Unidos. Buenos días a Héctor Marte y Yanessi Espinal, que son mis jugadores designados el día de hoy. Muy honrada de que ustedes estén conmigo esta mañana. Nelson y Catherine van a Santiago. Nelson tiene su exposición itinerante de las 75 portadas del Caribe y Catherine le está dando una mano con eso de la presentación allá en la zona norte del país. Esto probablemente podría recorrer el país entero académicamente y sería muy bueno. Hoy, compañeros, nosotros tenemos que referirnos, y lo vamos a hacer de manera extendida, a lo que ha sucedido en el fin de semana en la frontera con Haití. Muy nutrida, muy poblada, mucha gente con informaciones cruzadas. Durante todo el fin de semana circularon videos que eran un poco confusos y algunos decían, los mismos haitianos están tapando esta pequeña zanja que estaban haciendo para tratar de desviar el río Masacre, y más luego entonces oficiales dijeron que simplemente estaban tirando la zapata para luego poner el cemento por donde correría el agua. Más adelante vamos a ampliar un poco sobre eso para que ustedes tengan las informaciones. Hoy hay una reunión a las 9 de la mañana que ha convocado el Poder Ejecutivo al Consejo de Seguridad Nacional justamente para tratar la situación de Haití. El encuentro es, como les digo, en el Palacio Nacional a las 9 de la mañana, y la convocatoria de la reunión responde a la creciente preocupación por la evolución de la situación en Haití y la importancia de garantizar la soberanía y la seguridad nacional en la frontera. Como ustedes saben, esta Comisión de Seguridad Nacional la preside el presidente de la República y la integran todos los organismos de seguridad del Estado, desde el ministro de Seguridad, de Defensa, hasta el director de la Policía, el director del DNI y el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pasando por el ministro de Interior y Policía, y por ahí María se va. Toda esa gente va para allá el día de hoy, porque hay que hablar de seguridad nacional. Fue un fin de semana de política. Aquí tengo a dos cuartos bates que saben hablar muy bien de lo que ha pasado el fin de semana, pero revivieron a todos los muertos, revivieron a Balaguer, revivieron a Juan Bosch, revivieron a Peña Gómez, y ahí andan nuestros políticos haciendo lo que mejor saben hacer, dándonos mucho pan y circo y diciendo lo que habrían hecho los que hoy están muertos o lo que habrían dicho. Uno no sabe cómo ellos saben qué harían o qué dirían, pero así anda la política y estamos en plena campaña. Buenos días, Héctor. Buenos días, Yanessi. Buenos días, Yulisa, Yanessi. Saludo a don Nelson Rodríguez y a Catherine, que, como tú dices, debe estar casi rumbo a Santiago. Y esa exposición itinerante va para la Pucamaima. Se estrena hoy allá. 11 de septiembre, son dos los acontecimientos internacionales importantes que uno debe recordar en el día de hoy. El golpe de Estado en Chile ya hace 50 años, una fecha, o sea, un aniversario fuerte, una fecha redonda, como dicen. Fue en el 1973. Ayer en diferentes puntos de Santiago de Chile y otros puntos del país se realizaron actividades para recordar la fecha y recordar también las muertes, las víctimas de la dictadura. Incluso hubo incidentes en algunos puntos. Y la otra fecha que tú mencionabas, esa la recordamos todos, porque casi todos recordamos, porque fue más reciente, hace 22 años, fue en el 2001. Casi todos sabemos o recordamos perfectamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo en ese momento. Yo, por ejemplo, estaba en ese momento en el periódico Última Hora y recuerdo esos momentos de tensión cuando nosotros estábamos viendo en vivo esos ataques terroristas. Recuerdo perfectamente a Enfri Tavera, mi amigo recordado y colega, que en ese momento era editor internacional y estaba a cargo de recopilar las informaciones que tenían que ver con lo que estaba ocurriendo ahí en vivo en diferentes puntos de Estados Unidos. Hoy
como todos los 11 de septiembre, se van a realizar varias actividades recordando a las víctimas en todos los lugares donde ocurrieron, donde tocó la tragedia. Tengo entendido que esta ocasión no va a estar el presidente Joe Biden, está en Alaska, me parece, y va a estar representada por la vicepresidenta. Inicia una semana en lo que respecta a nosotros, en la que vamos a estar pendientes a muchos de los temas que estábamos pendientes la semana pasada, como por ejemplo la evolución del dengue y también la situación en la frontera, que como tú decías va a ser un tema que va a ser tratado hoy por el presidente y los miembros del Consejo de Seguridad. Parece que no va a la reunión de los lunes de la policía. Son básicamente los mismos actores. Hay una parte de los actores que participan en esa reunión que van a participar en que son miembros del Consejo de Seguridad, pero se integran otros como el ministro de Defensa y otras autoridades civiles y militares. Como tú decías, mucha política en la agenda, pero de eso vamos a estar hablando en breve. Esta que viene ahora sí sabe de eso. Vamos. ¿Cómo va la pizarra tuya? Estamos en las anotaciones, vemos que hay cambios en el tono del discurso. Sí. Muchísimas gracias, buenos días. Fascinada, a mí me encanta el encuentro cada vez que me toca venir a Despierta con CDN, compartir con ustedes, iniciar el día con ustedes, y como dice Facundo Cabral, este es un nuevo día para empezar de nuevo y es también el inicio de semana, así que le deseamos lo mejor para esta semana. Y cuando Héctor hablaba del 11 de septiembre y Yulisa, yo creo que ese acontecimiento impactó tanto al todo el que estaba en ese momento, o sea, que le tocó vivirlo a distancia o como fuese. Yo recuerdo que estaba en el Conde. Héctor estaba trabajando ya en la redacción de un periódico. Yo estaba haciendo una tarea para aprender a hacer un periódico. Estábamos chiquitas. Sí, es que nosotros éramos chiquitas. Para aprender a hacer un periódico. Así que me acuerdo perfectamente que una de las materias que dábamos, los estudiantes de periodismo, le impartía el profesor. ¿Tú estabas en la redacción ya del Sí, periódico? Sí, ya estaba haciendo periódico. Janessy y yo para la vida haciendo real. tarea. Para la vida real. Claro, cogiendo clases. Pero así. No, eso. porque uno no la oculta la cédula. La cédula es un documento público. Así es, señores, así que a ese acontecimiento que tanto nos marcó, desde que pensamos en eso, de una vez recordamos en qué momento fue que recibimos esa gran noticia que cambió el mundo para siempre. Aquí hay muchísimas informaciones, como ya adelantaban nuestros compañeros de Despierta, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la frontera, que va a seguir cerrada, dijo ayer el presidente Luis Abinader, hasta que el gobierno haitiano entienda que tiene que respetar los límites que establecen con relación a la integridad y todo este proyecto que tiene con desviar parte de lo que le corresponde a la República Dominicana en el río Masacre. Vamos a ver qué ocurre a partir de la reunión de hoy del Consejo de Seguridad Nacional que convocó ayer el presidente Luis Abinader. Sin embargo, el tema más caldeado del día fue la ocurrencia del presidente Luis Abinader de mencionar al profesor Juan Bosch en su segundo fin de semana de actos políticos, que estuvo en La Romana, y dijo que si el profesor Bosch viviera, estuviese del lado de la transparencia y no de la oscuridad. Interpretándolo, diría que estaría con él y no con sus antiguos discípulos, con sus discípulos, que ahora lo han heredado en partidos distintos, como ha evolucionado la política. Pero entonces el presidente Leonel Fernández, candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, aunque todavía se les dice precandidatos a los dos, en realidad son candidatos y fueron electos desde que terminaron las elecciones pasadas, porque hay candidaturas que quedan electas. Entonces, él le respondió asumiendo la figura del doctor José Francisco Peña Gómez, que si Peña Gómez estuviese vivo, entonces estuviera del lado de los pobres y no de los ricos, dice Leonel. Fuera de cualquier forma, el resucitar a los que se han ido físicamente, pero que siguen, una demostración fue esa ayer, vivos en la historia política y en la historia de la República Dominicana, lo que se observa ya
en el lenguaje de los principales candidatos presidenciales, porque también Abel Martínez le dio una respuesta, aunque con menos impacto, a Luis Abinader, porque ha tomado la figura de del bochismo para asumirla. Entonces tanto Leonel como Abel le respondieron. Lo que sí se observa es ella un discurso mucho más confrontacional. Si le diésemos una interpretación política al ritmo que ha tomado el presidente Luis Abinader, desde que ya es el segundo fin de semana en eventos propiamente políticos, es de ataque a la oposición. El ataque indica que necesita bajar el nivel de puntuación que tiene la oposición, porque evidentemente quizás todavía entiende que tiene que avanzar un poco más. Si no fuese así, no hubiésemos ese nivel de ataque con que el presidente Luis Abinader ha arrancado oficialmente la campaña electoral. Y desde la oposición se sabe que esa es la naturaleza del ejercicio de los líderes políticos de oposición, el ataque al gobierno. Pero sí, como hay tanta confusión con relación al tema de las encuestas, como hay tanta manipulaciones, como ustedes han visto que a nivel internacional hay tanto fallo en el tema de las predicciones de las firmas encuestadoras, y como aquí se han evidenciado cambios en la dinámica de las firmas acreditadas en el mercado electoral, entonces me gustaría aconsejarles que tomen en consideración el comportamiento de los principales actores políticos para que ustedes puedan tener más o menos el termómetro, tomar la temperatura de por dónde anda la realidad político-electoral de cara a las elecciones del 2024. Iniciamos así nuestro programa del día de hoy, ¿verdad, Yulisa? Así es. Bueno, y por ahí viene Lee. Vamos a ver qué nos dice Jean Suriel, Héctor Suriel y todos los Surieles que tienen que contarnos cuáles van a ser los efectos para el día de hoy. Ahora vamos a conocer cuáles son las noticias tras las portadas de CDN y El Caribe. Karelyn Cuevas está lista para contarnos cómo amanece el país detrás de nuestro panorama. Ya venimos. Buenos días, así es, vamos a conocer rápidamente cómo amanecen nuestras portadas impresas y digitales. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con las remesas que superarían este año los 10.000 millones de dólares según proyecciones del Banco Central. En otra nota que ampliamos de El Caribe es que hoy se reúne de urgencia el Consejo de Seguridad de la República Dominicana por la crisis en la frontera con Haití. En las páginas 4 y 5 de la edición de este lunes ampliamos sobre la proyección del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Víctor Castro, director del INAVIE, reveló en el desayuno del Caribe CDN que existe un proyecto para eliminar los negocios de expendio de comida chatarra en los alrededores de centros docentes. Y cerramos la portada con el plan de vuelta al barrio que en esta etapa llega a Santo Domingo Oeste. En la contraportada hablamos de deportes y de Alemania, que se consagró el domingo por primera vez campeón de la Copa Mundial de Baloncesto, imponiéndose 83-77 ante Serbia en la final. Dennis Schroeder, el jugador más valioso, lideró la ofensiva alemana con 28 puntos, mientras que Frank Wagner añadió 19. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el mundo y así también en el país, como esta de los accidentes este fin de semana que dejaron al menos 14 muertos en 5 colisiones. En otro tema, damos seguimiento a las familias de las víctimas de la explosión en San Cristóbal, que coinciden en que el Estado es responsable por la tragedia. Y cerramos con el expresidente Leonel Fernández, que durante su discurso en un evento le envió un mensaje al presidente Luis Abinader. Dijo que si Peña Gómez estuviese vivo, estaría del lado de los pobres. Les invitamos a seguir informándose a través de cdn.com.do y además que adquiera El Caribe. Vamos a ver en qué está el huracán Lee y otros detalles del informe del tiempo. Adelante, Jean Suriel.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Iniciamos la semana laboral dándole seguimiento a la evolución y trayectoria del huracán Lee, que se ha movido en las últimas 24 horas por el noreste de Puerto Rico para avanzar ahora hacia el noreste de República Dominicana. Estará transitando en aguas abiertas del Océano Atlántico, pero esa amplia circulación ha incidido indirectamente en las últimas 48 horas, aportando núcleos nubosos, y también algunas precipitaciones se han desarrollado en el país por la influencia indirecta de este huracán. El oleaje desde ayer se ha tornado agitado desde la isla Saona hasta Montecristi, y hoy empezarán a llegar las mayores marejadas. También mañana y el miércoles tendremos estas condiciones marinas muy peligrosas por la marejada ciclónica que acompaña a este ciclón tropical. Seguirá moviéndose hacia el oeste-noroeste para ubicarse al norte de República Dominicana y de la región del Caribe durante las próximas 24 a 48 horas. No es amenaza ni representa peligro de impacto directamente. Mientras tanto, por allá avanza la tormenta Margot. Durante las próximas 24 horas estará intensificándose mientras se mueve hacia el Atlántico Norte. Podría convertirse en un huracán, pero tampoco representa peligro para la región del Caribe. Así que desde este mediodía empezará a aumentar la nubosidad y las posibilidades de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, por ahí anda Margot también. Gracias, Jim Suriel. Margot. Bueno, vámonos a una pausa, ya venimos. Yanesi habla de los saludos en Facebook Live en un minuto. Seguimos en Despierta con CDN y esta sesión a mí me encanta, me fascina. Héctor siempre dice, bueno, Yanesi, te toca a ti. Lo sabemos, lo sabemos. Es que los saludos, señores, de la gente a través de Facebook Live, saber que ustedes están en contacto con nosotros y que nos lo hacen saber, siempre nos va a hacer sentir feliz. Por ejemplo, mire, Jocelyn Martínez, Dios le bendiga a todos. Y hay que buscar inmediatamente una solución a la situación de Haití. Así es, en eso está el gobierno que convocó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Es una preocupación. Cristian Segura, muy buenos días, feliz inicio de semana, mil bendiciones. Desde la Villa Olímpica de la Ciudad Corazón, por allá están Nelson y Catherine hoy. Si lo ven, le dan un saludo de nuestra parte. A Henry Santana. Henry Santana dice, buenos días equipo, desde Higüey, ay mi gente de por allá, que lamentablemente el pasado fin de semana hubo un terrible accidente que enlutó a nuestros hermanos de por ahí, así que de todas maneras al mal tiempo buena cara y nuestra solidaridad con ustedes. Guadalupe Graciano. Guadalupe, desde Los Negros de Azua, saludos, feliz inicio de semana. Y la gente de Azua, señores, de todas partes del mundo. Ustedes están viendo el sur, la Ciudad Corazón, desde la línea noroeste, en Santiago y Güey, que por eso nos hace tan feliz. Mire, aquí vamos con Jeremy Modesto. Buenos días en San José de Ocoa. Ay, por ahí ya está mejor la temperatura, me cuentan. Y está José Aponte. Buenos días, equipo de Despierta con CDN. La verdad es que hay que estar en vivo para escuchar y ver cosas. ¿Y qué local es la queja de José Aponte? Vamos a verle. Ajá. Leonel Fernández y el PLD nos gobernaron por 20 años y lo único que hicieron fue enriquecerse del dinero del pueblo. Y dice Leonel ahora que es un mesías. Ay, Dios mío, véale al presidente Fernández, por ahí le tienen su recadito. Rafael Emilio Soto Jiménez, buenos días. El presidente dice que no permitirá que construyan el canal de Haití en el río Masacre. Sí, dice el presidente que la seguridad de nuestro territorio no está en discusión. Y nos reporta Delvi Rodríguez desde Dajabón que está cerrada la puerta fronteriza. Sí, así lo informó ayer también el presidente Luis Abinader, que hasta que Haití no entre en razón va a seguir cerrada la puerta. Lo único malo es que eso afecta el mercado binacional y sabemos que hay una gran cantidad de personas aquí en la República Dominicana que vive del movimiento que se genera ahí en el mercado, por lo tanto también tiene un impacto económico. Ojalá que esta situación pueda tener una solución rápida. Entonces ya finalmente vamos a darle saludos
a Damaris Pinales. Buenos días, equipo. Catherine, no la veo, que está en Santiago. Catherine, hoy con don Nelson, están allá presentando las portadas de los 75 años del periódico El Caribe. Ese recorrido de Santiago se ha tomado su tiempo. Y Mérito Encarnación, buenos días, desde Italia. Gracias, gracias, gracias por la sintonía que hacen con todo el equipo de Despierta con CDN a través de Facebook Live. Chicos, ¿qué más tenemos? Justamente tenemos a propósito de Haití a Ramón Medina, nuestro corresponsal en la zona de Dajabón, para que nos cuente cómo amanece el día de hoy y si se ha continuado con la famosa construcción del desvío del río Masacre. Ramón, buenos días, adelante. Saludos, buenos días, Yulisa, Héctor, los demás que están ahí en estudio. Buenos días también al país, que nos ve, nos escucha a través de este espacio. Realmente la frontera entre Dajabón y Juana Méndez, que ha traído mucha atención en los últimos días, pero ahora la situación es prácticamente más grave, porque ahora esta situación ha generado pérdidas en el comercio, y pues ya los comerciantes comienzan a sentir preocupación, porque lo que se vislumbra es que la frontera continuará cerrada y no se tiene previsto todavía pues qué fecha tendría para la reapertura. Esta situación ha traído pues bastante preocupación al sector comercio en esta parte de la frontera. Digo esta parte de la frontera porque es la única que se encuentra pues cerrada por la situación, el conflicto que se ha generado tras la apertura de este canal por parte de grupos haitianos que se encuentran todavía pues apostados ahí, trabajando prácticamente día y noche, y esta situación pues realmente ya se ha salido de control prácticamente para el gobierno dominicano, porque como se ve, las autoridades haitianas, del gobierno haitiano, pues no han querido intervenir en esta situación, y según las informaciones que nosotros tenemos, incluso hay fuerzas policiales prácticamente custodiando esa parte de ese canal, justamente para eso, para que nadie se acerque por ahí y los obreros pues continúen trabajando. Medina. Esta es la situación ahora mismo acá en la frontera, todo permanece cerrado, la preocupación de los comerciantes, sí. Queremos saber si tenemos algún tipo, cualquier manifestación de nacionales haitianos de este lado de la frontera en territorio dominicano, en la frontera con Dajabón. Si desde el recorrido que haces por toda esta zona se puede ver si se continúa con la construcción del desvío del río Masacre. Sí, la construcción del canal continúa viento en popa, como dicen incluso muchos haitianos. Esta obra no se va a parar. Hay grupos haitianos apoyados por políticos, un ex senador de la parte nordeste de Haití y varios empresarios son quienes están prácticamente apadrinando esta obra. Han llegado al lugar incluso con materiales de construcción, equipos, están pagando a los obreros para que continúen la obra. Y esa situación pues ya está a escasos metros del río, lo que es el encache total de este canal. En los próximos días pues estarán drenando el agua, porque desde que terminen con esa parte del encache, ya lo que sigue es el drenaje del agua del río. O sea, la obra continúa. O sea que están en la fase prácticamente final de la construcción del desvío. ¿Cómo dice? ¿Se podría decir que están en la fase final de la construcción del desvío? Sí, ya prácticamente la fase final, porque ya están a escasos metros ya de terminar lo que es el encache en cemento, en bloque y cemento. O sea, ya solamente lo que queda es conectar ya ese encache hasta la parte del río, que es como la boca del canal, y ya ese es el último paso que ellos darían para lo que es el drenaje del agua del río. Bien, Ramón, te contactaremos más adelante. Queremos que nos mantengas al tanto para que la gente sepa lo que va pasando momento a momento justamente con esto, a propósito de que hoy hay una reunión para tratar el tema de Haití. Gracias, Ramón Medina, nuestro corresponsal desde Dajabón. Hay que estar pendiente a las informaciones oficiales como las que nos brinda este corresponsal de CDN, porque
como era de esperarse en situaciones como esta, que ya no hay ningún tema que esté exento de la influencia de las manipulaciones, las fake news, o sea, falsas noticias que salen en las redes sociales, y hay que estar pendiente a las fuentes oficiales. El pasado fin de semana vimos algunas informaciones distorsionadas, siempre aparecen unos videos que no necesariamente son del lugar, no necesariamente responden a la fecha. Hay a veces es el contexto, a veces son videos falsos, simplemente manipulaciones, montajes. Por eso en este y otros temas siempre vamos a insistir en que debemos estar pendientes a las fuentes oficiales. Como tú decías ahorita, el presidente va a estar encabezando a partir de las 9 de la mañana en el Palacio de la Policía Nacional, no la reunión habitual de los lunes, sino la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, específicamente para abordar la situación de la frontera. Ahora vamos a seguir con el presidente Luis Abinader, que encabezó ayer domingo actos políticos tanto en La Romana como en San Pedro de Macorís. Este es el segundo fin de semana en el que el presidente hace actividad política en ambos escenarios. Manifestó que si Juan Bosch estuviera vivo estaría del lado de la transparencia y no de la oscuridad. Yanela Pimentel nos tiene los detalles. En un acto realizado en el Polideportivo Eleoncio Mercedes de La Romana, el mandatario resaltó los atributos del líder político Juan Bosch, que a su juicio no van acorde con algunos comportamientos de la oposición. Que si Juan Bosch, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera vivo, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad. Abinader hizo un llamado a la militancia del Partido Revolucionario Moderno a votar en las primarias el próximo 1 de octubre. Para darle la primera muestra de lo que viene en febrero y de lo que concluye en mayo. A toda la población que ni vuelve, que ni vuelven, que ni van, que ni van, ni vuelven ni van por la salud de la República Dominicana. También mencionó las obras realizadas y en proyecto en la región este del país. Junto con la alcaldía de Higüey, hemos hecho todo un trabajo en el centro del municipio de Higüey para mejorar todo el centro del municipio Cholitín. Este es el segundo fin de semana que el presidente Luis Abinader realiza actos políticos en busca de la reelección. Yanela Pimentel, CDN. Bien, señores, ustedes vieron esa expresión del presidente Luis Abinader de que con relación al profesor Juan Bosch dicen que palabras traen respuestas. Entonces, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que el doctor José Francisco Peña Gómez, si estuviera vivo, estaría al lado de los pobres y no de los ricos. Ahí vemos en pantalla el tuit del expresidente donde realizó los señalamientos sobre el tema de la transparencia. En un comunicado emitido anteriormente por la Fuerza del Pueblo, dice que el mandatario en su última rendición de cuentas, Leonel Fernández, presentó algunos de sus principales logros que dieron al traste con la verdadera revolución institucional y democrática en el país. Ese tuit que ustedes vieron ahí del expresidente Leonel Fernández ya va como por 250,000 impresiones desde que lo publicó hace menos de 24 horas. Ha tenido una gran repercusión. También Abel Martínez respondió este comentario del presidente Luis Abinader y le ripostó con relación a este tema que ha caldeado el debate
político en el país. Vimos además que hay toda una estructura del partido de la Fuerza del Pueblo, del Partido Verde, que parece ser estaba pendiente de los ataques del presidente Luis Abinader, porque también el ex vicepresidente Rafael Alburquerque le respondió al presidente Abinader diciendo que si Bosch hubiese estado vivo, no estuviese del lado de los tutumpotes, sino de los hijos de Machepa. Ustedes saben que cuando el profesor Juan Bosch, en su mejor etapa de político, activista, popularizó mucho esa frase aquí en el país, cuando creo que fue para la campaña electoral del año 1962, cuando él hablaba de los tutumpotes y los hijos de Machepa para referirse a los pobres, y los tutumpotes con relación a la gente más adinerada, los más adinerados. Pero evidentemente quería comentarles que el debate político se ha definido. El presidente Luis Abinader lo definió desde su perspectiva cuando hizo pública ya oficial que se iba a repostular por el Partido Revolucionario Moderno en su breve audiovisual a través de redes sociales que fue difundido el 13 de agosto. Allí habló de la honestidad, es decir, que su discurso de campaña será el tema vinculado a la transparencia y a su política de castigo a los actos de corrupción pública y de su apuesta de Ministerio Público Independiente, que ha tenido como principal soporte la trayectoria de credibilidad de la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Esto no deja de tener debilidades para el gobierno, porque hay muchos casos de corrupción en esta administración, o por lo menos escándalos, porque sometidos no hemos visto más que el caso del bolo 13 de la lotería. Sin embargo, su titular, el principal titular de la lotería, fue descargado en los tribunales. Entonces habría que ver qué tanto soporta el discurso de la honestidad, la credibilidad que pueda generar ante la opinión pública, porque es bueno coger el fuete para los otros, si no es para los nuestros. Pero independientemente de eso, definitivamente que la apuesta del gobierno, del presidente Luis Abinader, del Ministerio Público Independiente, es lo mejor valorado. Por lo tanto, es correcta la estrategia de ir por lo que la gente mejor le valora y que al mismo tiempo es un punto débil de sus principales contendores para las elecciones del 2024. Con este viraje que ha dado el presidente Luis Abinader con relación a su discurso de campaña, me parece que se rescata de un error que cometió en su discurso del 27 de febrero, cuando llevó a la Asamblea Nacional el tema de los precios. Ustedes se acuerdan aquello del pollo índice y ese tipo de cosas. El gobierno no podía cometer el error, la estrategia política sería un error mantenerse en una discusión sobre precios, porque la inflación se ha disparado. Aunque las medidas del Banco Central han comenzado a frenar la inflación, la verdad es que se había disparado. Es el talón de Aquiles de esta gestión. Por lo tanto, irse con la oposición con un discurso así iba en desventaja. Me parece que se reflexionó, entonces se agarra el punto más fuerte del gobierno, y es una estrategia correcta desde la políticamente para el PRM y el presidente Luis Abinader, es su punto más fuerte. Sin embargo, la oposición no le ha caído atrás al discurso del presidente de la República. Tiene su propio discurso, que es el de los precios. Bueno, habría que ser muy tonto para unos veteranos como son los dirigentes tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, soltar algo que les ha llegado políticamente hablando, no hablo de otra cosa, como anillo al dedo, y es el tema de los precios, la inflación y la economía, que en lo que va de este año a puras penas ha crecido un 1%, y ustedes ven que han bajado la proyección de que sería de un 3% el crecimiento de la economía. Ese es un pastel político que nadie con experiencia va a desperdiciar. Por eso usted ve
que Leonel Fernández martilla el tema de los precios, igualmente lo hace Abel Martínez y el PLD. Entonces, es un tema de narrativa, cada uno va a tratar de imponer la narrativa que más le convenga. Sin embargo, cuando usted entonces se detiene y fuera de la narrativa de que pueda tener cada uno porque es lo que le conviene, entonces hay que ir qué conecta más con la población, qué la población sufre más, qué quiere más la población en este momento. Ahí me parece que el presidente Luis Abinader tendrá que hacer un esfuerzo adicional, porque en política se sabe, bueno, ya lo decía el propio profesor Juan Bosch, que lo económico determina lo político. Así que vamos a ver si qué tanto pueda el presidente Abinader lograr imponer un discurso de algo que es más conceptual, más filosófico, por decirlo de alguna manera, que fuera de la realidad del día a día de la gente. Entonces es una batalla de quién gana la narrativa. Así que me parece que por ahí anda el discurso político en este momento. Mientras nosotros estamos aquí en el país en discurso político y en sacarle filosofía a la historia y lo que habrían dicho los líderes, los haitianos ya están poniendo las tuberías y están haciendo tubería con protección de hormigón. Nos reportan desde la zona fronteriza, nos mandan algunas fotos y ahí están los tubos y los equipos para la impresión del hormigón. Eso es verdaderamente preocupante, que en vez de estar hablando de temas importantes, nuestros políticos estén hablando, quizás no tonterías, pero sí estén concentrados en otras cosas. Nos reportan en este momento, atención producción, un cuerpo que ha sido encontrado aparentemente ejecutado en la Cañada de Lebrón, en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. Una persona, los transeúntes nos están enviando las fotos de lo que se ha encontrado allí. Atención a la Policía Nacional, a las autoridades del 911 para que se presenten en este lugar. Repito, Cañada de Lebrón, kilómetro 17 de la autopista Duarte. Imágenes que nos envían nuestros seguidores de CDN 37 para que avisemos a las autoridades que hay una persona aparentemente con varias balas o ejecutada en ese lugar. Sobre esa breve intercambio de expresiones que se quedó ahí, el presidente hace un pronunciamiento y la oposición le responde, cada uno con un tiempo diferente. De hecho, estoy viendo gente que le está haciendo bullying a Abel Martínez porque dice que respondió muy tarde, porque respondió casi a las 11 de la noche. Pero también el expresidente Leonel Fernández respondió muy temprano. De hecho, no se caracteriza él por tener esta respuesta tan inmediata. Eso fue casi instantáneo. La expresión del presidente apenas la estábamos subiendo a los digitales cuando ya el expresidente Fernández estaba respondiendo vía su cuenta de Twitter, antiguo Twitter, pero yo no le dejo de decir así. Yo sé que mucha gente tampoco le va a decir. Yo no lo entiendo, por ahí de otro modo. ex. Ex, eso es como raro. Sí, en vez de un Twitter, tiró un ex. No, pero No, eso muy suena. difícil que uno se adapte a eso. Hasta tiene poco glamour, ¿eh? Ay, sí. Tiró un X. Un X, sí. No. Entonces lo hizo bastante rápido, contrario a su estilo. Aprovechó que él tenía, por algún motivo, no sé por qué, ya decía, averiguame eso. Ajá. El expresidente Fernández no tenía actividad política ayer. Estuvo el sábado en Santo Domingo Norte, proclamó al candidato alcalde, a Carlos Guzmán, actual alcalde, y fíjense que los políticos a esta altura del juego tienen actividades, por lo menos sábado y domingo siempre van a tener actividades. En el caso de Abel Martínez, encabezó una caravana en la circunscripción 3 del Distrito Nacional el sábado, y el domingo estaba presente junto a todas las tropas del PLD en la proclamación de Víctor Fadul como candidato alcalde del PLD. ¿Tú crees que tal vez Santiago. estaba orejeado? Que el presidente le podía decir algo y quería estar frío, observando. Parecía como que estaba monitoreando al Y estaba presidente monitoreando Abinader, y dijo, pero así es. porque respondió rápido, respondió Pero mira, de una manera Quizás se lo dijeron, inusualmente quizás lo estaba rápida. esperando. Sí, tú sabes que el DNI hay gargantas profundas. por todas Todavía se partes. usa eso de pullar teléfono.
Sí. Ay, yo no sé, pero cada vez la gente está más... ¿Cómo que más- tú no sabes, Yanis? Pero con relación a esto, nunca a la sabes. Esa rapidez, pizarra tú ya lo sabes todo. Nunca ¿Cómo sabes que tú algo, no ¿sabes? sabes? Sí. a la rapidez con la que me respondió. Quizá cambian los actores, pero siempre Los Pero procesos lo son mismo, los el mismos. procedimiento- Sí, una metodología, Sí, los sí. procesos son iguales. Lo que cambian son los que lo conducen. Y la fecha, pero cuando tú te Sí. vas y dices, ay, pero es lo mismo, ¿no? Pero así Sí. no. Entonces, con lo que decía esto, la rapidez del presidente Leonel Fernández de responder que no es su estilo para nada, a mí me parece correcto. Siga por ahí, presidente, que estamos en tiempo de redes sociales, eso es instantáneo. Así que eso de esperar que usted dura 2 semanas con un tema andando y viene y escribe un No, artículo, un tampoco así, periódico. Ay, Pero, no. pero va a parecer que se convirtió en mecha corta de repente. Un hombre que no es así. El presidente Fernández. Sí, respondiendo tan rápido. Bueno, a mí ese tema de mecha corta, yo mejor no entro en eso. Hasta Abel Martínez hasta le dedicó un Twitter al presidente Abinader, que Sí. hemos dicho que pareciera que en el Partido de la Liberación Dominicana tienen unos monitores o un equipo de monitoreo y permanentemente pendientes a lo que dice el Poder Ejecutivo cuando ellos tienen material suficiente para colocar sus propios temas en la agenda nacional. A veces, pues uno dice, bueno, pero ellos pueden iniciar los temas, no pueden necesariamente esperar que se ponga un tema sobre el tapete para ellos entonces ser reaccionarios. Pero bueno, la oposición sabe lo que hace, entendemos nosotros, todos tienen buenas personas en esa campaña y ellos tendrán su estrategia. Lo que, insisto, mientras todos ustedes, políticos de oposición y de gobierno, están trabajando, mandándose Twitter o X, como dice Elon Musk, mientras ustedes están ahí en redes sociales, los haitianos están poniendo la tubería para desviar el canal del río Masacre. Yo no sé si tal vez sería mejor que utilizaran sus redes sociales para llamar a la unidad y al apoyo en cuanto al combate de lo que deben hacer las autoridades para salvaguardar temas que tienen que ver con la soberanía del país. A mí me parece que estaría más complacida si los viera a todos trabajando unidos, oficialismo y oposición, en pos de los temas que tienen que ver con el bienestar del colectivo de la gente. Nosotros tenemos que hacer una pausa que será breve. Al regreso tenemos al ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, con nosotros. El ministro de Industria y Comercio y MIPIMES. Víctor Habló Bisonó. Yulisa con la voz mía, ¿verdad? Exacto. Sí. Eso ¿Eso es? ¿Cómo se llama eso? Eso no es el ventriloquismo. Sí, Sí, eso es una ventriloquismo. faceta que tenemos aquí, poner la cara de uno y el otro Aquí está habla. Hito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio. Bienvenido al ministro. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ministro, empecemos hablando de Haití. Yo sé que usted maneja temas muy comerciales, pero para República Dominicana es importante saber qué piensa la plana mayor del gobierno respecto de lo que está sucediendo en la frontera, este desvío del canal del agua del Masacre y el supuesto apoyo ya públicamente de empresarios y políticos de Haití. Hay un ex senador que se vincula, según medios haitianos, como la cabeza o el principal apoyo, amén de otros grandes políticos que están actualmente en el gobierno. Pero esto, con el cierre de la frontera, impacta comercialmente la imagen del país. Además, el bolsillo de los comerciantes de la zona fronteriza. ¿Qué opinión le merece a usted como Industria y Comercio? Lo primero es que el interés nacional está por encima de todo. Es el interés de la patria en este momento lo que impera, porque nuestra Constitución, nuestras leyes, los tratados internacionales señalan muy bien las líneas limítrofes y el comportamiento que tenemos que tener como buenos vecinos. Y la actitud que están tomando particulares, porque son particulares en Haití, nosotros no podemos quedarnos como si no estuviera pasando nada, en la medida de nuestra posibilidad. Y la medida de nuestra posibilidad es llamar la atención con lo que está bajo nuestro control. Fíjense que la noticia que se tienen es que el mismo primer ministro de Haití no está de acuerdo con la construcción de un canal privado que saque las aguas del río Masacre a una finca exclusiva, tomando el agua que pertenece a los dos países. Y que incluso kilómetros más abajo hay canales para los dos países que se secarían con esta obra que se está haciendo ahí, porque eso es lo que pasa. Pero además en esa parte del país, digamos que el caudal sube, o sea, la parte geográficamente hay una elevación, o sea que
uno no sabe de qué manera va a llegar ese canal hasta donde ellos quieren, porque el agua no sube pendiente. Bueno, ya esas son cosas que yo no quisiera entrar en detalle, porque ahí se ve la ineficiencia, la falta de cálculos, de profesionalidad, con que se hacen algunas cosas, y por eso está más que claro que son acciones particulares. Lo lamentable de esto es que los países que hace rato la República Dominicana, en una actitud de hermandad y de responsabilidad, ha recorrido el mundo entero con la voz del presidente de la República clamando por ayuda para Haití, siguen haciéndose de la vista gorda y no van a Haití a darle la mano, por lo menos para que los haitianos puedan tener servicios básicos, elementales. Este pobre señor, primer ministro, dice, bueno, yo no tengo cómo accionar. Y a veces, ustedes lo saben, el control está de mano de las pandillas, el control está en manos del desorden. Entonces, República Dominicana está haciendo lo que debe de hacer, y yo creo que esta es una actitud. Y fíjense que casualmente en el periódico El Caribe de aquí hay una encuesta hoy que dice que creen de la actitud del gobierno con cerrar hasta que no se resuelva esta situación. 96% de la población dice que está de acuerdo. Entonces el presidente está actuando de una manera responsable, defendiendo los intereses de la nación dominicana. Pero tomando en consideración el tema de la realidad institucional, usted mismo lo cita, que el primer ministro dice que no está de acuerdo con eso, pero parecería de manos atadas porque no tiene capacidad de acción para detener nada en un país donde es tierra de nadie, donde mandan las pandillas. Eso complica un poco lo que puede hacer desde el punto de vista formal, institucional, el gobierno dominicano. Bueno, es que nosotros en Haití no podemos hacer nada. O sea, nosotros podemos hacer en República Dominicana. Y las medidas que se están tomando es para llamar la atención, porque seguro que hay buenos haitianos, seguro que hay sensatos, y yo creo que la mayoría, y en algún momento se tendrá que poner de acuerdo. A eso es que aspiramos, pero lo que se puede hacer, se hace en República Dominicana. Ministro, hay un tema complejo, pero que le toca a todo el mundo, le impacta a todo el mundo, que es el tema del precio de los combustibles y la política, la estrategia del gobierno de aplicar unos subsidios para no permitir que los aumentos en el mercado internacional se traduzcan en los precios locales. Es un tema complejo porque no todo el mundo lo puede manejar, aunque a todo el mundo le interesa. Es un tema, digamos, que de economistas. Si usted pudiera explicar qué es lo que está haciendo el ministerio, qué implica para el gobierno esta política de subsidio, hasta cuándo se mantendría, o sea, cuáles son los planes, pero además cuál es el sacrificio que implica esto. Ciertamente es un tema muy complejo porque además está de moda cada viernes, impacta en todo, la producción nacional, la vida del dominicano y del mundo completo, porque no solamente sucede aquí. Lo que pasa es que cada cual se ocupa de lo que le atañe. Claro. Eso es así. Ciertamente, por ejemplo, hoy amaneció en alza, 87 y algo más, el petróleo de referencia. Hace algunos años era la única referencia, el valor del barril del petróleo. Después que hubo el tema de la guerra, más que de la pandemia, ya no caminan igual la referencia del petróleo con la referencia de lo destilado, que siempre había sido así, porque el gas natural se escaseó y comenzaron a mudarse entonces hacia algunos destilados. Entonces caminan separados, no se puede tomar solamente como referencia el barril de petróleo. Por ejemplo, este fin de semana la gasolina está subsidiada en alrededor de 50 pesos y el gasoil en alrededor de 33 pesos. Por galón. Por galón. El pueblo tampoco lo percibe porque no lo dice la bomba, no todos leen el periódico, no todos se enteran, pero costó 700 millones de pesos el fin de semana pasado. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda viendo, porque la verdad que no nos esperábamos estos acontecimientos que son como pronósticos. Nadie sabe qué va a pasar un día, si es una neblina, si atacan una
refinería, si viene un ciclón, si viene una pandemia como ha estado sucediendo. Entonces es muy riesgoso nosotros hacer pronósticos. Pero la verdad que tradicionalmente terminaban los veranos a final de septiembre y entonces se regularizaba un poquito porque la demanda para combatir el calor es menos. Pero no sucedió así. ¿Qué decidieron la gente de la OPEP? Estamos ganando poco, vamos a restringir las reservas, vamos a sacar menos y el petróleo vuelve a estar a los niveles de 90. Ahora, ¿cuál es la política que ha llevado primero al éxito de no tener una mayor inflación? Porque inflación hay en el mundo entero. Pero en República Dominicana la inflación se ha mantenido menos de 2 dígitos. ¿Por qué? Por los subsidios que ha asumido el gobierno. ¿De dónde sale el subsidio? Del ahorro del presupuesto, del ahorro permanentemente de lo que se pudiera estar invirtiendo o de recorte a otros gastos. Entonces eso se va a mantener así. Nosotros, el presidente ha decidido desde el inicio de su gobierno llevar una tranquilidad social, una tranquilidad económica que permite tener otro tipo de beneficios. ¿Cuáles son esos otros tipos de beneficios? Bueno, basta con ver la región, porque siempre hay que ver comparado con qué. Si usted se va a Ecuador, que tiene petróleo, hay problemas de inseguridad. Si usted se va a Colombia, que tiene petróleo, hay problemas de inflación grandísima y de inseguridad. México también. Por mencionarles países más o menos iguales y otros muchos más grandes, ¿verdad? Perú tiene su problema, Chile tiene su problema, y entonces esa inversión de América Latina, ¿a dónde va? Porque el dinero es cobardísimo, está viniendo parte de ella a República Dominicana. O sea, que ¿Y se por está qué consiguiendo viene a paz República social. Dominicana? Bueno, porque hay tranquilidad económica, social y política. También hay que reconocerlo, y eso es de todo, no solamente del gobierno. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué es lo que el presidente piensa? Bueno, cuando aquí viene una fábrica y se instala, produce empleo para las dominicanas y los dominicanos que no depende de la política. Y entonces por eso es que se habla de esa asociación público-privada para atraer capitales. ¿En qué se refleja eso? En mayores exportaciones, los números están ahí. En mayor cantidad de empleo, en la TCS, están ahí las referencias. En que el presidente entonces le puede subir los sueldos 2 veces. Nunca había pasado en la historia de la República Dominicana. En 2 años subir los sueldos 2 veces a todos los sectores. Construcción, zona franca, militares, profesores, a todo el mundo. Entonces hay una vuelta que viene con relación a esos subsidios, que no son solamente los hidrocarburos, Héctor, sino que vamos a la urea para tener buenos productos y poderlo tener además en cantidades. Y ahí en estos días hacía el ministro de Agricultura en una reunión que tuvimos con la YAT en Puerto Plata una referencia. Nosotros a la fecha de hoy llevamos más exportación que lo que se hizo en el 2019, a la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque se está produciendo más y se está exportando a otros mercados más. Entonces estamos también en su momento apoyando a la industria nacional con subsidio a las proteínas cárnicas para poder tener nuestro abasto nacional. Estamos produciendo más pollo, estamos produciendo más huevo. ¿Qué hacemos nosotros también? Estamos subsidiando a los panaderos, a los de abajo, a ese pan de agua y pan sobao. ¿Cuánto es el subsidio al pan, ministro? 1.300 millones al año. Y va directamente con los panaderos. Para ese sector estamos subsidiando también el transporte público. Fíjense que el transporte público, a pesar de las alzas y bajas y las fluctuaciones, nosotros no hemos tenido mayores inconvenientes. Y el sector eléctrico también. Y obviamente, porque ahí entonces entra ya otra parte, que son la generación. ¿Cuánto tiempo puede el gobierno sostener la carga de los subsidios y a cuánto asciende, si tiene el número, en montos totales, el sacrificio que hace el Estado Dominicano para mantener esa paz social? Nosotros quisiéramos no subsidiarlo, nosotros quisiéramos que fuera una economía que se sustente, ¿verdad?, en una estabilidad, pero eso depende de temas globales, no de nosotros, y que ese dinero pueda ir a otro tipo de inversiones. Pero lo primero es el ciudadano, lo primero es atender a los que menos pueden, lo primero es generar oportunidades para que los ciudadanos participen.
El año pasado solamente en hidrocarburos fueron más de $1.000 millones, solamente en hidrocarburos. Bueno, en hidrocarburos por la parte nuestra, sin la parte eléctrica como tú señalas, la parte eléctrica anda por más de 1.500 millones más o menos. Y para los otros renglones, pan, o sea, porque los subsidios... Pan son 700 y algo, no, la harina son 1.300, el maíz fueron 700 y algo, y el subsidio de del transporte unos 1.300 también más o menos. ¿Y de los productos agrícolas? Para los fertilizantes. La urea, ese número es más por agricultura, pero anda por los 3.000 millones más o menos, si no me equivoco. Usted habló de la inversión extranjera que se ha incrementado, las proyecciones que tienen y cómo va hasta ahora. Bueno, nosotros tenemos el tema, cuando llegamos ya con un plan concebido por el nearshoring que conocíamos, es cuando vienen las inversiones de intereses americanos hacia América o para los Estados Unidos, con una diferencia, aquellas guerras que no son de cohetes y cañones, sino que son económicas. Y eso incluso ya comenzaba antes de la pandemia. Entonces, esas inversiones que vienen hacia estar más cerca luego por la cadena de suministro y por tener ese suministro confiable y ser más económico, las que no se instalan en los Estados Unidos se instalan en los países de la región. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos la logística, que nosotros tenemos las facilidades, que nosotros tenemos el capital humano, que nosotros tenemos la experiencia en algunas de las áreas y ha estado llegando aquí y nosotros hemos estado tocando la puerta de muchas de esas compañías para que se expandan aquí o que vengan las nuevas aquí. Por eso vemos que en el 2019 habían 130.000 empleos en zona franca con aquella experiencia de gobierno que creían que era un modelo fallido, en vez de ponerse a trabajar con las mismas leyes y las mismas situaciones, y ahora nosotros tenemos 197.000 empleos. O sea, por cada empleo formal, y ahora le estoy diciendo, lo pueden registrar en la TCS, los datos que le estoy dando y las referencias de los años que le estoy dando. Entonces, por cada empleo formal en zona franca hay 3 informales. O sea, aquel que va y transporta al empleado, aquel que le hace la comida afuera y la vende, aquel que repara la maquinaria o la instala. Entonces estamos hablando de una masa crítica de más de 240.000 nuevos empleos, de gente independiente que no depende de partido alguno, que puede llevar la comida a su casa, que tiene una opción. Entonces, de eso es que estamos hablando. Y eso es lo que ve el presidente Luis Abinader cuando hace tanto hincapié y se reúne permanentemente con los ministros y con los directores para ver los lineamientos de políticas económicas que generen oportunidades a los dominicanos. Que quizás no se ve eso o todos los días, o que como no son empleados públicos, tú no puedes andar como piensan otros que atrás de ellos o haciendo política, pero hay una estabilidad, hay una paz social y hay una oportunidad para los dominicanos. Bueno, el sector zona franca que usted ha mencionado es uno de los sectores de mayor crecimiento, pujanza. Aquí han venido, cada vez que hacemos una entrevista con los representantes del sector, lo que hablan es de bonanza, de crecimiento, de desarrollo, pero ¿qué papel juega el gobierno, las políticas del Estado para que esa realidad se dé? Bueno, es toda una cadena. Por ejemplo, cuando esas personas que vienen aquí te hablan que están contentas de hacer una inversión, es porque lo que traen o lo que sacan del país lo hacen con fluidez. Entonces ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de aduana, con el despacho 24 horas. O tenemos que hablar con los procesos de las vías públicas, de cómo accesan a los puertos. O tenemos que hablar de las condiciones de los puertos. Es todo un andamiaje que va de la mano. O tenemos que hablar de burocracia cero. O tenemos que hablar de una ruta industrial que nosotros hemos hecho desde que llegamos al ministerio, que está en un dashboard, en un QR, que puede ver todo el mundo las rutas, las inquietudes que nos presentan, cómo respondemos a ellas, para poder hacer que esa gente se sienta bien aquí. Las primeras tarjetas de presentaciones nuestras incluso. Por eso le decía ahorita, no es solamente traer inversión, sino visitar a los de aquí para que expandan su acción aquí. Aquí hay empresas de temas médicos, medical device, o hay electrónicos y eléctricos y de joyería, por ejemplo, que han expandido
sus operaciones, y que nosotros hemos podido entrar a un nivel ya de competencia de ser lo que le servimos el producto terminado a los Estados Unidos. Por ejemplo, el catéter que le ponen en el corazón en los hospitales en los Estados Unidos cuando van y operan a una persona es hecho en República Dominicana. El hilo con el que lo suturan y cosen es hecho en República Dominicana. Y esos son ya otro tipo de empleos. Nosotros encontramos los empleos un 5% de técnicos profesionales, están en un 35% técnicos y profesionales y mejor pago. Entonces hablamos de eso, pero de la mano de ¿qué? De un decreto que lanza el presidente 588-20 declarando la industrialización del país. ¿Qué es eso? Bueno, que las industrias locales le venden a la zona franca. Nosotros llegamos y vendían 80.000 millones, hoy están en 140.000 millones que la industria local le vende a la zona franca. Y entonces eso envuelve una dinámica económica que va caminando y que le damos apoyo a las pymes, que le damos financiamiento, que le damos temas para actualizarse, para digitalizarse, y es todo una política y un plan que se ejecuta y que ahí están los resultados. Ministro, al inicio del gobierno se habló mucho de aumentar la capacidad de producción de empleo a través de las MIPYMES, porque tienen la capacidad de entrelazar sectores altos con sectores bajos de una manera sustentable. ¿Qué ha pasado después de la pandemia con el sector de las MIPYMES? Eso es así y le hemos puesto especial atención. Primero, la política o parte de la política económica del Banco Central ha liberalizado masa de dinero que han ido directamente a los bancos comerciales para prestarle a la MIPYME. Y luego desde el gobierno se han colocado más de 20.000 millones de pesos a pequeños y micros empresas para apoyarla. Pero le hemos dado seguimiento también para formalizarla. Creamos, por ejemplo, MIPYME Mujer, que no existía, y la formalización de las MIPYME. Y el presidente emitió un decreto donde llama y prioriza, obliga, porque es obligatoria en primera instancia, a las instituciones sociales del Estado comprarle y convocar a las MIPYME para que le sirvan a las instituciones oficiales. Y todo eso es una política clara, porque no solamente en República Dominicana, en cualquier país del mundo, el 90% de las estructuras productivas son pequeños negocios. Y dentro de eso también el presidente se aprobó una ley que veníamos trabajando, estando yo en el Congreso, de garantías mobiliarias. Se aprobó y el presidente la promulgó y hizo los reglamentos. Reglamentos que antes duraban 10 años para una ley, se hicieron inmediatamente. ¿Buscando qué? Que las pequeñas MIPYME puedan acceder, y está en proceso, a la banca formal. O sea que si tú tienes una panadería y tienes una batidora para hacer masa de pan, o una soldadora en un taller de herrería o un salón, tú puedas con tu equipo, con la maquinaria que tú tienes, una batidora, una plancha, ir a un banco comercial a que te presten a la tasa comercial, no de un usurero. Y con eso le dan un préstamo. Y con eso le dan un préstamo. Eso se llama Ley de Garantías Mobiliarias, que estamos en el proceso de desarrollarla con los bancos, pero que ya la estamos administrando desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Hito, usted, este tema de la política de subsidio, se reconoce que usted tuvo un papel importante definiéndolo con el presidente de la necesidad de esto. Y también hemos visto cómo usted ha hecho una transición en el Partido Revolucionario Moderno, es miembro de su dirección ejecutiva. Y ahora quisiéramos saber si va a ocupar algún cargo nacional en la campaña por la reelección del presidente Luis Abinader, si usted ya forma parte del equipo de campaña. Bueno, ciertamente yo creo que todos los que estamos en los partidos, cualquiera que sea, no solamente accionamos primero con una buena gestión, de la cual estamos hablando, y que incluye muchísimos otros temas que no se mencionan, como los ilícitos, por ejemplo, que es casi una novedad lo que hemos logrado ya con sentencias efectivas y condenatorias a delincuentes, sino que también participamos en la época de campaña en las diferentes actividades. Pero una cosa es tener responsabilidades directas y específicas, y otra cosa es, bueno, pues ser parte de un partido político. La dirección de campaña todavía no se han definido, las responsabilidades no se han definido. Para mí, nosotros como políticos siempre vemos
el accionar de todo el mundo como una gran urna, ¿verdad? Buscar simpatizantes, entendernos con ellos, convocarlo a que entiendan cuál es la posición de las acciones del gobierno, del líder del gobierno, del partido, que es el presidente Abinader en nuestro gobierno, y en eso estamos trabajando todo. Pero todavía no hay una definición propia con cargos y responsabilidades. En caso, se ha dicho que el presidente lo ha manifestado, que las personas, que los funcionarios que tengan cargos en el equipo de campaña, pues habría que tomar una licencia o dejar la función. ¿Usted estaría? No cualquiera. Yo creo que el presidente ha sido muy claro en el cumplimiento de la ley. Fíjense que incluso nosotros estamos yendo a hacer las actividades para la convención, donde el presidente está inscrito, que tiene que participar el 1 de octubre. Y somos el único partido que estamos acatando la ley como está de la Junta Central Electoral, y hacemos la actividad en bajo techo. Dice la oposición que no. Bueno, que pero ustedes están ahí desacatados en la calle, dice la oposición. Bueno, los hechos son los hechos. La oposición dirá siempre algo. Nosotros también fuimos oposición para quizá poner temas en el debate, pero donde hemos ido es bajo techo. Sin embargo, ellos lo que hacen son manifestaciones en la calle, caravanas y actividades retando al cumplimiento de la ley. La ley es la ley, te guste o no te guste. En lo que la Junta la quita o la modifica o lo que sea, la están violando. Entonces, lo que sea que vaya a pasar va a ser en el cumplimiento de la ley. Precisamente sobre ese tema, tú fuiste legislador por muchos años y te tocó discutir las regulaciones electorales, esa ley de partido, que fue un proceso tan largo, te tocó en parte la ley electoral y su reforma. Sin embargo, ahora estamos en esa situación de que después que se ha hablado tanto de la necesidad de regular campaña, los partidos no quieren acatarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa ley? ¿La vamos a derogar, a hacer otra? Lo que gracioso total, de el Tribunal Constitucional se encargó de algunos aspectos que chocaban con la Constitución, ya de anularlo. Yo sé que hay muchas personas que han manifestado algunos que es difícil conceptualizar con el pueblo dominicano. Yo no soy de la misma opinión. Un poco clasista eso, ¿eh? Sí, muy clasista. ¿A usted le resulta fácil la conceptualización? Yo creo que sí, que el dominicano es muy político y es más sabio que mucho de lo que a veces salimos en los programas. Pero hay una persona que lo dijo, ¿verdad? Que no había con quién conceptualizar, que estaba muy por encima de eso y que casualmente ahora tiene otro discurso. Pero ¿quiénes propusieron la ley que hay hoy? ¿Quiénes fueron los que insistieron con esas reglamentaciones? Fue el PLD. El mismo PLD que es la misma fuerza del pueblo, porque es el mismo partido. Entonces hoy no la quiere cumplir. Entonces yo sí creo que el pueblo dominicano tiene memoria y tiene que saber quiénes propusieron eso y quiénes a su conveniencia entonces es un traje a la medida que quieren. No, hay que cumplir la ley, te guste o no te guste. Ah, bueno, no te gusta, pues a una propuesta de modificación, pero mientras tanto cumple la ley. No, que no la van a cumplir, pero es público lo que ellos han dicho. Entonces, ¿esos son los gobiernos que nosotros queremos? No, yo creo que no. Este país necesita institucionalidad, necesita respeto, necesita procesos claros y más con lo de con los procesos electorales. Terminan en los tribunales cuando no están de acuerdo con los artículos de la ley que se aprueban. Eso no estaría mal, porque para eso están los tribunales, para impugnar, para tú llevar tu desavenencia, pero no para violar la ley. Por eso le digo, el presidente Abinader lo que ha hecho y lo que nos ha instruido es cumplir con la ley y ser muy cuidadosos en los procesos para que se haga lo correcto. Ministro, ¿y sus aspiraciones políticas están parqueadas a la derecha mientras tanto? Bueno, como debe de ser, porque yo creo que uno debe ser íntegro y responsable. Si yo le acepté un cargo al presidente Abinader de ser ministro, es para seguir como equipo el liderazgo que él tiene. Por los 4 años. Y por la reelección. Porque no, yo pero soy no me de los refiero que... solo a las presidenciales. Hay posiciones, hay una senaduría del distrito que parece que está muy polémica en este momento. Pasé 18 años en el Congreso, tuve una bonita experiencia, creo que coseché muy buenos amigos en todos los partidos. Así me siento y trato de mantenerlo siempre y de cuidarlo.
No y iría ya al esa es Senado. una parte que ¿No le ya llama la atención? yo agoté. Y bueno, y además de eso, yo no puedo pretender llegar a un partido y comenzar entonces a competir con... no. Yo creo que hay que ser sensato, ecuánime y respaldar sin ningún tipo de duda ni de reserva al que nosotros hemos identificado y hemos decidido seguir, que es el presidente Luis Abinader, que además lo está haciendo bien, pero lo están viendo los otros países, nos tienen de referencia a nosotros. Yo creo que el pueblo también eso es lo que manifiesta en las encuestas, en la que yo veo, no quiero entrar en la diferencia de las otras, pero sí es general que todo el mundo entiende y sabe que el presidente Abinader tiene liderazgo. Fíjese que hasta la misma oposición lo que habla es que si hay segunda o primera vuelta, no que están por encima. Entonces el presidente tiene un 58% de simpatía, un 55% de intención del voto, y yo lo que creo que nosotros debemos de llevar esta fiesta de elección electoral, que quedan estos 10 meses, 11 meses por delante, para hacer un ejemplo de la democracia en República Dominicana. Y tú, todo el mundo sabe de sus condiciones políticas y que usted es un político, ¿verdad? 24/7 y de pies a cabeza. ¿Usted no cree que el tema del estancamiento en el crecimiento de la economía pueda tener un impacto importante en la posibilidad de reelección del presidente Luis Abinader? Y sobre todo este discurso que tiene la oposición de decir que ustedes son un gobierno de ricos, que no están del lado de los pobres, ese tipo de discurso, ¿ustedes no creen que terminaría haciéndoles mella? Más el acuerdo opositor, son muchos factores que podrían incidir en que quizás no pueda ser tan fácil la reelección del presidente Abinader. Fíjate, primero estancamiento no hay. El país lleva un crecimiento económico y los números son fríos y no mienten. Mayor inversión extranjera, mayor exportación, mayor recaudación de impuestos, mayor empleos en la TCS. Hay una dinámica que la dicen y la refrescan a diario lo que se sienten representados en ella. Luego la oposición siempre va a tener un discurso y siempre va a haber un segmento opositor. Eso es así. Lo otro es, volvemos a lo mismo, alguien que piensa que el pueblo dominicano no tiene memoria. Vamos a ver, estamos hablando de un partido, un solo partido, que ahora se viste con dos colores, porque el presidente Leonel Fernández fue presidente 3 veces y presidente del partido de gobierno 5 periodos de gobierno, y se separó de ese partido no por convicciones, sino porque no pudo ser candidato. ¿Estamos claros? Y Abel, mi colega de la Cámara, es del partido de gobierno, del que fue partido de gobierno. Es lo mismo, es un mismo partido con 2 candidatos que están luchando para ver quién sobrevive, que hacen alianzas que no pueden fraguar, principalmente en los puntos más importantes, como lo son el distrito, como la provincia, como es Santiago, y están muy confundidos, tan confundidos que se atrevan a decir cualquier cosa, porque el que gobierna para los pobres es el que crea las condiciones de trabajo, el que crea las condiciones de progreso, el que está en la calle permanentemente oyendo, el que devuelve incluso hasta los WhatsApp si le escriben, y eso nada más tiene un nombre, que es Luis Abinader. Lo otro que representa, el cierre de los ingenios, el cierre de las zonas francas, las mega obras para terminar en procesos muy cuestionados, en procesos donde no le daban título ni le daban seguimiento a lo que estaban asentados por décadas o por 50 o más años en tierras que eran del Estado y que se le está entregando su título hoy día. Entonces son realidades muy diferentes. ¿Cuándo se le había aumentado y sincerizado el sueldo a los empleados públicos? Bueno, ahora en 2 años, como dije hace un rato, a los policías, a las enfermeras, a la gente de la zona franca, a la construcción, a los obreros de la caña. Entonces yo creo que son muy diferentes y eso lo sabe el pueblo. Lo demás son discursos de campaña, con gente muy agotada, muy desfasada, que ya tuvieron su chance, que habría que preguntarle para qué usted quiere ir a gobernar. Dígame qué es lo que usted va a hacer que no hizo, o cómo va a tapar lo que sí hizo.
Ministro, usted fue cuando fue diputado, fue el proponente de una ley de armas que en su momento fue muy controversial, pero que se entendió posteriormente que era muy necesaria. En este momento, la población se queja de delincuencia, aunque las autoridades dicen que es más un porcentaje alto de percepción y de la promoción o replicación de las imágenes que se ven en los medios de comunicación, pero a la gente eso no le cae bien. Y se ve permanentemente cómo hay armas ilegales, armas que se utilizan para los atracos, asaltos, descuidismo en las calles. ¿Ha tenido la oportunidad de pensar en cuál ha sido el resultado después de haberse aprobado la ley de armas? Si se está haciendo el trabajo correcto frente a la preocupación que tiene la gente con la delincuencia después de que ya tenemos incluso una ley como esa aprobada. Fíjense, toda la vida es un proceso. Yo recuerdo que años después, fue en el 16 que se aprobó, a mí me tocó ir a donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia a reclamarle el cumplimiento de la ley, porque en Santiago se dio un incidente que un miembro de la policía municipal hirió a un vendutero con una ametralladora 9 milímetros y le dieron una fianza de 15,000 pesos. Y resulta que ni en la ley 36, anterior a la nueva ley de armas, había fianza para una arma automática en manos de un civil ilegalmente, y mucho menos en la nueva, que es más drástica todavía. Entonces, de ahí se hizo una ronda para ir donde los jueces que manejan el carácter penal a entregarle la ley para que la conocieran y pudieran actuar sobre ello. Y se ha ido logrando algo. Por ejemplo, en República Dominicana ya se comienzan a registrarse sentencias de 40 años de cárcel, y es sobre la ley nueva de armas. Cuando hay un incidente, un muerto con un arma automática que ha sido robada, que pertenecía a las Fuerzas Armadas, hay un cúmulo de pena que tampoco lo habían en otras leyes. Esta es la primera ley que pone un cúmulo de pena y se ha ido conociendo más o menos, pero yo creo que hay que ser cada vez más drástico, hay que conocer la ley, porque las armas ilegales son ilegales, lo que hay que perseguirlas para que no estén en el medio de la sociedad. El arma que está legal es el individuo que se somete a saber dónde está el arma, cómo lo pueden seguir, cómo pueden seguir la huella del arma desde el casquillo hasta el plomo. O sea, son procesos que debemos de aspirar a la legalización y al poder tener la institucionalidad. Y eso lo estamos viendo nosotros también ahora, y ahorita dije algo, con el tema de los ilícitos de alcohol, de tabaco, de medicamentos y de hidrocarburos, donde en apenas 3 años hemos podido ya formar un comité que lo preside la Procuraduría, que en base a una mesa que nosotros lideramos con el tema del metanol en su momento, que registraron más de 600 muertos en 2 años, y que pudimos llevar a 0, ya no se registran muertos por metanol, y que hemos podido reducir el contrabando de cigarrillos a un nivel de que la DGI registra un 28% en aumento de importaciones, de pago de tributos por los cigarrillos solamente, y lo mismo pasa con los medicamentos, y donde hemos obtenido ya en cada uno de los 4 renglones sentencias de los tribunales que antes no existían. Entonces, cuando eso se institucionalice, los jueces y los fiscales entiendan, y los mismos mecanismos de persecución entiendan los procedimientos, yo creo que vamos a ir teniendo una institucionalidad más fuerte en República Dominicana para combatir cualquier tipo de delito. Brevemente, antes de irnos a la pausa, ya nos avisaron que se nos terminó el tiempo, pero quiero que hable sobre los precios de la canasta básica familiar, que siempre terminan siendo la punta de lanza de las personas cuando salimos a la calle a preguntarles sobre los precios de la comida y si les da el salario para cubrir, llegar a fin de mes. Efectivamente, hay una salsa de los commodities en el mundo completo, irregular. Después de la guerra y la pandemia se han quedado con inflación, con regulaciones, y por eso ustedes ven que los Estados Unidos suben la tasa de la FED, la bajan, y en otros países por igual. Ustedes ven como Argentina ha tenido que prohibir la exportación de carne, o la India la exportación de arroz. Sin embargo, a nosotros en República Dominicana, con la visión clara y el liderazgo del presidente Abinader, se han creado mesas de abastecimiento y de precio para buscar que primero la producción nacional sea estable
y pueda estar apoyada con lo que necesiten, como lo hemos hecho, o con subsidio, o con financiamiento, o con facilidades, o con seguimiento, o agrupándolo para que hagan cosas juntas. Y lo mismo que impactan en la inflación. Claro que hay inflación, pero comparado con que nosotros hemos podido mantener la menor inflación en la región, la canasta básica de República Dominicana, con respecto a lo que ha sucedido en los otros países, está muy por debajo de la inflación o del impacto que han tenido otros, por la medida que hemos podido tomar. Por ejemplo, mañana en la mañana nosotros tenemos, con el liderazgo del presidente Abinader, una mesa de precios en Palacio, con los productores, con los importadores, con los detallistas, con los almacenistas, con todo lo que podamos socializar, cómo estamos viendo el abastecimiento para diciembre, cómo estamos viendo el abastecimiento con el problema del canal de Panamá, que hay un entaponamiento, cómo estamos viendo el abastecimiento con cualquier fluctuación en los mercados, como sucedió, por ejemplo, en los Estados Unidos, que le dio la gripe aviar y no podíamos importar de allá el trimen para los embutidos, entonces tuvimos que importarlo de Brasil. O sea, eso lo socializamos y buscamos la manera de que haya el menor impacto. ¿Qué hacemos para que el dominicano pueda tener mayor poder adquisitivo? Se sincerizaron y se aumentaron los sueldos que hacían años que no se hacían. Se hizo una vez y no bastaba. Pues entonces se convocó al sector privado, nos sentamos en una mesa. Fíjense que el sector privado colaboró, porque hay que decirlo, no hubo mayores discusiones, sino que le dije, mira, ven acá, vamos a ver qué es lo que está pasando, el país tiene que seguir progresando, tenemos que seguir creando oportunidades, la estabilidad que nosotros tenemos en todos los renglones, la tenemos que cuidar todo. Se hizo entonces el segundo aumento con el liderazgo del presidente Abinader. Entonces, eso son respuestas reales de llevar las cosas lo mejor posible. Pero a pesar de todo lo que usted dice, la gente dice que no le alcanza y que está peor. Y es lógico, porque siempre se va a quejar. O sea, es natural. Yo también hiciera lo mismo, porque todo el mundo, y por eso nos levantamos todos los días, para buscar seguir avanzando, para buscar crecer, para buscar sumar. Y la responsabilidad de nosotros, de la administración pública que nos toca, es buscar facilitar eso lo mejor y más rápido posible, que es de lo que nos hemos estado ocupando. Bien, bueno, gracias al ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, que ha estado con nosotros en la mañana de hoy. A ustedes. ¿Qué necesidad de eso? Ella puede decir esa palabra, dígame. Ella puede decir esa palabra a ella. Y el muchacho tampoco. Yo voy a grabar este video porque de verdad que yo no puedo creer que esto está pasando en mi país, donde se supone que tenemos democracia, donde se supone que tenemos un Estado de Derecho, donde se supone que la gente puede hablar porque existe la libertad de expresión. Yo les voy a contar que yo estaba llegando a mi casa y yo estaba en una parada de motores, esperando un motor, como una persona normal. Había muchísimas patrullas. ¿Por qué? Porque donde yo vivo actualmente han habido varias huelgas. Anoche hubo una huelga y quemaron gomas y cosas así. Entonces hoy no hay luz de nuevo, es por eso el motivo de la huelga. Y ellos estaban evitando que alguien más hiciera una huelga, no sé. Detrás de mí había una mujer que ella estaba muy enojada y ella expresó que si fuera por ella también se hubiera unido a la huelga, porque ella está cansada de tener apagones y estar pagando una tarifa de luz bastante alta. En este momento hay un coronel, un señor llamado Durán, no sé su nombre, el apellido es Durán. Él la somete y le dice, métanla presa. Era el que tenía liderazgo en todo eso. Las personas, los policías, obviamente obedecieron órdenes y se la llevaron presa. Yo estaba grabando ya, porque la situación me parecía muy extraña. En mi casa no pasa nada conflictivo como para que haya tantos policías. Ya yo estaba... Bien, señores, esa joven que ustedes ven ahí, vieron ahí en el video, parte de la denuncia, es Francesca Hilario. Ella está aquí en el estudio con nosotros para contarnos qué fue lo que le ocurrió con esta patrulla de la policía y el abuso del que fue víctima. Gracias por venir y contar con nuestra confianza para hacernos eco de la situación que atravesaste.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y básicamente es lo que yo cuento en el video. Yo estaba regresando a mi casa y en ese momento me encontré bastante extraño que hubiera más de 5 policías, y creo que estoy enumerando un número bastante bajito, eran muchísimos más, porque nunca pasa nada alarmante en esa zona. Estoy en una fila de motores. ¿Dónde es? En la Jacobo Macluta. Exacto, estoy en una fila de motores y obviamente los pasajeros estamos esperando nuestro turno para tomar un motor. Ahí yo aprovecho y tomo unas fotos simplemente para mandársela a mami como, ay mami, está pasando esto. Pero luego hay una señora que está detrás de mí y como dije en el video, ella dice, ojalá yo haber tenido varias gomas para quemar también. Haciendo alusión a que ella se está quejando también de la luz y todo eso, porque han habido varios problemas esta semana con eso. Ahí el señor Durán la somete y dice, usted va presa por ese comentario. Entonces había un chico detrás de ella, yo después supe que era su hijo, no tenía idea. Al chico está como asustado porque es su mamá, luego lo entendí, y está como agarrándole en los hombros y a él se lo llevan a él también. Entonces ahí yo comencé a grabar porque yo dije, wow, esto está sumamente raro, o sea, el chico ni siquiera hizo nada, no hizo una fuerza que tú dijeras, bueno, está retando a los policías, y yo me sentí muy extraña en esa situación. Pues cuando yo comienzo a grabar, ahí también se escucha en el video que viene el coronel y se acerca y dice, ¿ustedes creen que eso es posible, que ella diga esas palabras? Entonces, si las personas están como, no, pero usted debió dejar de irse a su casa, no sé qué. Y yo misma digo, y el chico también. Entonces, cuando yo voy a decir eso, ahí mismo él me mira, me arrebata el celular y me dice, y usted va presa porque usted es una quemagomas. Y yo me quedé como que, ¿qué? A mí me esposaron, me metieron en una patrulla y me mantuvieron ahí sin mi celular. Yo no podía decírselo a absolutamente nadie. Luego sí pude llamar a mami porque la señora que habían llevado anteriormente a mí sí tenía su celular. Y así pude yo contactar a mami. Que por eso yo no llegué a un destacamento. Porque al poder comunicárselo a mami, ella llegó a preguntar qué había pasado. Pero esa fue la situación. Yo publiqué el video en las redes sociales, no necesariamente por lo que me pasó a mí, sino porque me pareció muy extraña toda la situación, en donde usted ha visto que se le quita el celular a una persona y que se le meta presa por grabar un video. O sea, yo dije, si esto es lo normal en República Dominicana, esto no está bien. Entonces, por eso yo me sentí con la responsabilidad social como de publicarlo, porque no me pareció nada bien. Ni siquiera la situación anterior con el señor y la señora. Bueno, vamos a esperar que haya una respuesta de parte de la policía. No sé si tú has tenido contacto con alguien. Por ejemplo, nosotros, en el caso de nosotros, le haríamos llamado directamente a Diego Pesquera, el vocero de la policía. Pero tú has tenido contacto con alguna autoridad que dé respuesta después del incidente. No, porque a mí nunca me ha interesado que la policía dé una respuesta, porque ese es el problema de ese tipo de situaciones, que siempre se busca un solo culpable y hacerle sentir a la población que hubo una solución. Y entonces yo siento que ese es el problema. Nosotros lo que tenemos aquí es un problema estructural, desde la sociedad que se siente mal al anunciar ese tipo de temas. A mí me hicieron sentir mal al publicar ese video, como que tú no estás haciendo nada con eso, tú no vas a cambiar nada. Eso es normal, tú debes acostumbrarte a eso, tú vives en República Dominicana. Entonces ese es el problema. Yo no hacía nada contactándome con alguien para que a esa persona le pusieran una sanción. Así no se soluciona el problema. Bueno, hay un responsable, está claramente identificado. Claramente, pero él es... Y tú misma dices en el video que tú no puedes creer que eso pase en un país como este. Es decir, que no debe ser no es la regla, se supone que es la excepción. ¿Ha pasado antes algo similar en la zona de la Jacobo Macluta? Porque sabemos que hay muchos apagones por ahí. Sí, pues yo tengo entendido que la noche anterior, al haber la huelga y todo eso, sí se llevaron muchas personas presas por el asunto de quemar las gomas. De las protestas. Exacto, entonces, de las protestas como tal. Tengo entendido eso, pero a mí nunca me había pasado nada y yo no tenía, o sea, mi familia, por ejemplo, nunca había pasado por algo similar, ni mucho menos. Pero luego de publicar el video me di cuenta que hay muchas cosas que se cometen con la policía y la gente lo calla o no lo comenta porque por eso mismo, porque piensa que la policía es bruta y no vamos a hacer nada para cambiarlo. Entonces, eso es bastante conflictivo mentalmente para mí, porque yo siento que si uno se acostumbra a ese tipo de situaciones, pues entonces uno está dando por hecho que no hay institucionalidad en el país. Ya. Así es. Gracias, Francesca. Gracias, Francesca Hilario. Ojalá que tu denuncia sea escuchada, como dicen por ahí, y además que sea la excepción y no la regla. Y si vuelven por allá, vuelve y grábalo.
Vamos a estar aquí a tu orden para publicarlo. Esperemos que no vuelva a pasar, la verdad, Ojalá porque que fue no. bastante... Y ojalá que se horrible. resuelva lo de la luz, porque sabemos Sí, que la razón han sido los principal fue apagones. eso es cierto. Y la razón es lo que tiene que resolverse, ¿verdad que sí? La Eso causa. es cierto. Gracias a Francesca. Gracias. Yulisa mencionaba ahorita que sobre un hallazgo de un cadáver en el kilómetro 18 de la autopista Duarte. Tenemos en el lugar a la periodista Raiza Álvarez, que nos va a dar un informe de lo que está ocurriendo por allá. Adelante, Raiza. Buen día, Héctor, gracias. Nos encontramos en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, específicamente en la llamada Cañada de Lebrón, donde nos han reportado una persona muerta. Vamos a ver los motivos. Está, como muestran las imágenes, debajo, allá en la cañada. Vamos a preguntarle al señor Orlando, quien es el encargado de la defensa civil de la zona, para que nos cuente un poco de los detalles. Cuénteme, ¿a qué hora lo encontraron? Si saben quién es la persona. Bueno, mi nombre es Orlando, soy el encargado de la defensa civil del kilómetro 18. La información que tenemos es, porque yo vine en hora de las 7:30, ya habían gente aquí, que fue encontrado ahí. Hasta ahora, hasta que no venga el médico legista, no sabemos las circunstancias, el motivo y razón que sucedió en ese caso. Supuestamente tenemos informaciones de personas que dicen que él vive en un sitio que le dicen El Rebalón. Él conchaba, supuestamente una persona dice que a él le decían El Mudo. Esa es la información que tenemos hasta que no vengan las autoridades correspondientes del INACI. Pero ustedes bajaron, observaron más o menos si tiene algún tipo de heridas, si no se fue quizás por alguna otra circunstancia. Bueno, hasta ahora visiblemente, no se ve ningún tipo de herida y todas esas cosas porque ya está en el agua. Y hasta que no venga, como le dije, las autoridades, no podemos acercar mucho porque hay que preservar las evidencias. ¿La policía se ha personado aquí alrededor? ¿Qué tipo de autoridades? Sí, aquí está la Policía Nacional, está el departamento del DICRIN, del kilómetro 20, están los bomberos y está la Defensa Civil también. ¿Y usted ha sabido si se ha acercado a algún familiar, si ya alguien lo identificó como que sí, que algún familiar de él? Bueno, hubieron dos muchachos que vinieron aquí y dijeron que ellos lo conocían, sabían dónde vivían y ellos salieron a conversar con sus familiares. Hasta ahora. Muchísimas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos hasta el momento desde la Cañada de Lebrón del kilómetro 18 de la autopista Duarte. Regreso con ustedes a los estudios. Bien, estaremos pendientes. Gracias, Raiza.